Se plantea el siguiente problema. Dice así: considere un modulador de banda lateral superior. Su salida tiene dos componentes aditivas, una de ellas con la señal modulante M y la otra con la transformada de Hilbert de M, M-tongo. Esta última es obtenida mediante la transformada de Hilbert de M de T. Considera ahora una versión modificada del modulador de banda lateral superior en la que se ha eliminado el transformador de Hilbert y en lugar de la correspondiente M-tongo se alimenta directamente una señal Q de T, completamente independiente de M de T al modulador de cuadratura. La nueva salida entonces es S de T igual a AC M de T coseno 2pi f de t menos AC Q de t seno de 2pi f c t. La primera pregunta A dice: haga un diagrama de bloques del modulador modificado que se describe. Esto es esencialmente para estar seguros de que entendemos bien el problema. Entonces hagamos brevemente ese diagrama de bloques del modulador de banda lateral superior modificado. Este modulador tiene M de T acá. M de T se alimenta a un modulador de coseno. Aquí hay un oscilador que da A sub C coseno de 2pi f c t. Y sabemos que por abajo el modulador, ese coseno, siempre pasa por un desfasador de 90 grados y alimenta a otro mezclador. Y en el caso de la modulación de banda lateral superior, lo que hay acá es un transformador de Hilbert que alimenta M-tongo de T hacia ese segundo mezclador, pero en este caso están diciendo eso se elimina, eso se remueve y en vez se alimenta una señal Q de T que es completamente distinta e independiente de M de T y no tiene nada que ver con M de T. Es otra señal, pensamos, ¿no es cierto?, también una señal de audio. El resto del modulador es tal como el modulador de banda lateral superior, es decir, tiene aquí un sumador que se alimenta desde el otro mezclador con la señal modulada en el mezclador en cuadratura. Y en el caso de banda lateral superior aquí entra con signo negativo, así que esta señal de salida S de T es M por coseno menos Q por seno, tal como lo dice aquí. M por coseno menos Q por seno. Esa es la parte A de este problema. Ese es el modulador del cual se trata este problema. Y dice así: proponga un receptor capaz de recuperar tanto M como Q a partir de la señal S de T. Y hay una indicación que dice: use el receptor de costas como plantilla, pero asuma sincronización perfecta entre transmisor y receptor. Entonces tenemos que hacer un diagrama del receptor de costa y después tal vez modificar algunas cosas o pensar un poquito en más detalle qué es lo que significa esta indicación de asumir
sincronización perfecta y cómo podemos explotar eso para recuperar tanto M como Q de T. Entonces, vamos a la parte B. B, siguiendo la indicación, la estructura del receptor de costas es la siguiente. Tenemos una señal recibida que se separa en dos. Hay un mezclador que se alimenta en fase de un oscilador que tiene un coseno y hay un desfase de 90 grados, menos 90 grados para producir un seno. Y esta señal recibida S de T en el receptor de costas alimenta a ambos mezcladores. En el receptor de costas lo que se hace es cada una de las señales es alimentada a un filtro pasabajo y en el caso de costas lo que se hace luego es realimentar estas señales hacia un multiplicador, un filtro pasabajo y finalmente esto es un VCO. Y en este caso lo que nos están diciendo es que este oscilador tiene sincronización perfecta. Dice aquí, asuma sincronización perfecta entre transmisor y receptor. Entonces, lo que podemos inferir de ello es que acá, este aquí tiene un coseno de 2π FCT perfecto, coherente con el oscilador del transmisor. Entonces no necesitamos todo el lazo de realimentación del detector de costas. Entonces, eliminando eso, porque por supuesto siempre se desea reducir la complejidad al máximo posible, calculemos esta señal de aquí, que la vamos a llamar V corta sub M de T, y esta de aquí, que la vamos a llamar V corta sub Q de T, y veamos qué es lo que resulta. V corta sub M de T es igual a filtrar pasabajos, la señal S de T, que fue multiplicada por coseno de 2π FCT. Ahora, si es que este coseno tiene o no algún factor de escala, algún A sub C', lo podemos incorporar en el análisis acá, pero va a resultar de que en realidad no tiene relevancia en este ejercicio, así que podemos perfectamente obviarlo. Ahora, si es que reemplazamos S de T por lo que nos dicen que es S de T, básicamente reemplazamos S de T por esta señal de acá y la multiplicamos por nuevamente coseno de 2π FCT, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener de que esto es igual a sub C por M de T coseno
al cuadrado de 2pi fct menos a sub c q de t por seno de 2pi fct coseno de 2pi fct. Voy a hacer un poquito de espacio. 2pi fct. Y ahora, acá tenemos coseno al cuadrado, coseno por coseno. Podemos aplicar la fórmula para el coseno de la suma y el coseno de la diferencia. Y aquí tenemos seno por coseno, podemos aplicar la misma fórmula. Y entonces resulta que esto es igual a filtro pasabajos aplicado a 1/2 AC m de t, que resulta de el coseno de la diferencia, entonces queda coseno de 0, que es igual a 1, más 1/2 AC m de t coseno de la suma, el ángulo doble, 4 pi fct, menos 1/2 el seno de la diferencia, seno de 0 es 0, así que ese término desaparece, y 1/2 hace q de t por el seno de la suma, seno de 2 de 4 pi fct. 4 pi fct, el ángulo doble. Entonces fíjense, tenemos acá un coseno del doble de la frecuencia portadora y un seno del doble de la frecuencia portadora, ambos operando con una traslación espectral sobre m y sobre q, así que estos son términos que están en torno a 2fc y menos 2fc, por lo tanto el filtro pasabajos, este filtro pasabajos elimina este y elimina este, y lo único que queda es este término de acá. Entonces con ello, el término b sub m de t es simplemente 1/2 AC m de t. Por supuesto, no es una sorpresa. Lo que tenemos no es otra cosa que un demodulador de banda lateral doble con portadora ideal, portadora coherente. Entonces, desde luego, lo que sale aquí es proporcional al mensaje. Y de igual forma, entonces, lo que podemos inferir es que por este lado de acá, lo que sale es una señal que fue modulada con un seno y vuelve a ser demodulada con un seno, produce nuevamente lo mismo, v sub q de t es igual a 1/2 AC q de t. Entonces, esto es bien interesante porque significa que se modularon dos mensajes distintos. Uno se moduló con un coseno, el otro se moduló con un seno, se sobrepusieron en la misma frecuencia. Este seno es de frecuencia fc, por lo tanto, la traslación espectral aquí deja energía exactamente en la misma frecuencia de pasabanda que la traslación espectral aquí. Se suman, se sobreponen los mensajes, se transmiten en exactamente la misma banda de frecuencia. Y aún así, con esta estructura del receptor, es posible completamente separar las señales M y Q de T. Entonces, la estructura del modulador y demodulador, las estructuras del modulador y del demodulador son tales que ambos mensajes
son separables pese a haber sido transmitidos sobrepuestos en la misma banda, frecuencia de transmisión. Y esto es bien interesante porque en el caso del receptor de costas había aquí abajo un efecto de cero cuadratura. Básicamente, en el caso de banda lateral doble, acá Q de T era igual a 0, señal 0. Por lo tanto, todo esto valía 0 y lo único que se transmite en banda lateral doble es esto de acá y sale ello al aire. Pero sabiendo de que aquí hay un 0 en la transmisión de banda lateral doble, ese 0, en el caso del receptor de costas, permite saber de que aquí tiene que haber un 0 de cuadratura. Q de t igual a 0 significa saber de que V sub Q tiene que ser 0. Y si es que no es 0, se usaba esa señal como un grado de libertad que permitía realimentar y controlar el oscilador. Si es que no necesitamos ese grado de libertad para controlar el oscilador, podemos poner energía en este canal en cuadratura y transmitir una señal completamente independiente y adicional. Es decir, ahora, en vez de usar Q de t igual a 0 como en banda lateral doble con supresión de portadora para producir un 0 de cuadratura que pueda ser explotado para sincronizar el receptor, y aquí voy a poner entre paréntesis loop de costas, se usa el canal en cuadratura para transmitir una segunda señal. Y de igual forma, en el caso de la modulación de banda lateral única, en vez de usar Q de t igual a m tongo igual a la transformada de Hilbert para producir un efecto de cancelación, ahora no se reduce el ancho de banda a través de una cancelación, se usa el ancho de banda completo, pero para transmitir el doble de información. Es el doble de información, dos señales en el doble del ancho de banda, en vez de una sola que cancela una mitad del ancho de banda para transmitir en solo una unidad de ancho de banda. Eso también lo podemos anotar. Alternativamente, en vez de usar Q de t igual m tongo de t para generar una cancelación y transmitir
M de t, paréntesis, un mensaje, en W medios de ancho de banda. Se transmiten dos mensajes, M de t y Q de t, en el doble es decir, W ancho de banda. Es decir, la eficiencia espectral permanece constante. En el caso de la comparación con banda lateral doble, la eficiencia espectral decae a la mitad, pero permite ganar un grado de libertad que genera la sincronización. ¿Cómo se sincroniza en este caso que hemos analizado acá? Es otra pregunta que no corresponde, pero es bien interesante este problema. Revela varios ángulos que va uniendo banda lateral doble con banda lateral única con el loop de costas. La parte C, ¿qué puede concluir de este ejercicio? Bueno, es exactamente lo que acabamos de anotar. Y eso yo diría que lo podemos poner acá. Esta es la parte C del ejercicio del problema que ilustra distintas formas de uso de esta estructura de rieles en fase y rieles en cuadratura.